Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver sistema cardiovascular. Ok, la anatomía cardíaca es sencilla y es clara. Nosotros tenemos un corazón que va a funcionar como tal, como una bomba. El corazón se va a dividir en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. De aurículas tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que también en otros libros se describe como atrio derecho y atrio izquierdo. Entonces, aurícula o atrio es sinónimo, es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, para fines de estudio y para fines de hacer más sencilla la comprensión, el corazón se divide en un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Cuál va a ser la función de tener un corazón derecho y un corazón izquierdo? Bueno, en el lado derecho del corazón vamos a recibir absolutamente toda la sangre de nuestro cuerpo que viene baja en oxígeno. Ojo, no quiere decir que la sangre no tenga oxígeno. Simplemente la cantidad de oxígeno que tiene la sangre es muy baja y necesita oxigenarse. ¿Cómo se oxigenaría esta sangre? Pues bueno, el proceso para oxigenar la sangre es muy sencillo. Tienen que pasar a través de los pulmones y pasando a los pulmones entonces ya nuevamente estará oxigenada. Por lo tanto, toda la sangre que tengamos nosotros va a llegar al corazón y también va a salir del corazón. Va a llegar al corazón por medio de la aurícula derecha, que es una de las 4 cavidades que tenemos. Entonces, voy a tratar de activar un señalador. A ver. Toda la sangre va a llegar aquí, a la aurícula derecha. Ahora, si se dan cuenta, tenemos esta vena, esta de aquí. Esta es la vena cava superior. Y esta que se ve por acá es la vena cava inferior. Las dos venas cavas, tanto la superior, que es esta, como la inferior, que es esta, van a llevar la sangre a la aurícula derecha. Ok, ya está. De la aurícula derecha, la sangre va a pasar al ventrículo derecho. ¿Ok? Por medio de una válvula. En este caso, la válvula que nosotros tenemos es la válvula tricúspide, que aquí lo pueden ver. Válvula tricúspide. ¿Cuál es la función de una válvula? La función de una válvula es sencilla. La válvula va a tener la función de evitar que la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho regrese a la aurícula derecha. La sangre no puede ir en este sentido. Así no. La sangre siempre va en un solo sentido, que es el que es más. Entonces, ya que llega la sangre al ventrículo derecho, tiene que pasar hacia algún lado para oxigenarse, porque recuerden que yo ya les dije que esta es sangre muy pobre en oxígeno. Entonces, ¿a dónde va a pasar? Pues va a pasar hacia los pulmones. ¿Por medio de qué? De un vaso que se va a conocer como arteria pulmonar. Aquí no se ve, pero del ventrículo derecho pasa hacia los pulmones, hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. ¿Ok?
Así en este sentido. Va a salir el ventrículo derecho y va a pasar por la arteria pulmonar. Ok, arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar va a ser la única arteria de todo nuestro cuerpo que va a transportar sangre pobre en oxígeno. ¿Ok? Pero ¿por qué tenemos una arteria que lleva poco oxígeno? Recuerden que una de las características de las arterias es conducir sangre a una presión elevada. Y lo que nosotros necesitamos es que esa sangre que llega al ventrículo derecho tenga una fuerza que la pueda llevar hasta los dos pulmones. Por eso se necesita a una arteria. Y la arteria que se ocupa aquí es la arteria pulmonar. Ok, ya llega la sangre a los pulmones. Vamos a poner aquí a unos pulmones. Y la sangre lo que va a hacer es se va a oxigenar. Ok, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. La sangre se oxigena y posteriormente ya va a salir oxigenado. Entonces, de los pulmones va a regresar a la aurícula izquierda. ¿Ok? Va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Por medio de qué vasos? Bueno, eso será por medio de las venas pulmonares. Que las venas pulmonares, tanto la derecha como la izquierda, son las únicas venas que van a transportar sangre rica en oxígeno. Así como la arteria pulmonar era la única que transportaba sangre pobre en oxígeno, las venas pulmonares son las únicas venas que van a transportar sangre rica en oxígeno. Y va a llegar a la aurícula izquierda toda esta sangre. ¿Ok? De la aurícula izquierda va a pasar la sangre en el mismo sentido al ventrículo izquierdo. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos otra válvula, que es esta, está aquí. A esta válvula la vamos a conocer como válvula mitral. El objetivo de esta válvula igualmente es el mismo que les dije anteriormente. El objetivo de una válvula es evitar que la sangre vaya del ventrículo a la aurícula, que eso no es normal. Lo normal es que vaya de las aurículas a los ventrículos. Y entonces la sangre finalmente va a llegar al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo la sangre que ya ahora sí está rica en oxígeno y que se ve como color rojo, así como siempre se lo representan, va a salir por medio de una arteria muy grande, de una arteria así de este calibre tan gigante, así. Y a esta arteria la vamos a conocer como aorta. La aorta es la arteria más grande de todo nuestro cuerpo y su función es repartir el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Vayan poniendo en el chat y con gusto ahorita yo se la respondo. Pero ese sería el funcionamiento de nuestra bomba cardíaca, que es el corazón. Para que ustedes se acuerden un poquito más, esta válvula, la derecha es la tricúspide y se llama tricúspide porque va a tener 3 válvulas. Que las válvulas a final de cuentas son las que van a formar la válvula y estas valvitas cuando existe la salida de sangre de los ventrículos pues se tienen que cerrar para que la sangre no se regrese hacia las aurículas, ¿ok? Para evitar eso, pues estas valvulitas ya mientras ya se cerraron, ¿ok? La tricúspide va a tener 3 válvulas, por eso se llama tricúspide, y la izquierda, que divide a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, se va a llamar válvula mitral porque va a tener en vez de 3
valvas, nada más va a tener 2. Y se va a asemejar a la mitra de un papa. La mitra es el gorrito que llevan los papas. Entonces, por eso se llama válvula mitral, porque va a tener 2 valvas en vez de 3. Bueno. Muy bien. Entonces, eso en resumidas cuentas sería la anatomía cardíaca. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, entonces, como tal, la angiología tiene por objetivo estudiar los órganos que se dedican a la circulación de la sangre, del quilo y la linfa. Estos 3 componentes componen como tal el sistema vascular. Que el sistema vascular no es otra cosa más que el conjunto de células que van a existir en el sistema circulatorio. Y el protagonista de este sistema circulatorio se va a llamar corazón. Entonces, el corazón va a ser el motor que va a repartir la sangre hacia todos los tejidos. Y el corazón va a tener un sistema de conductos que son como unas tuberías por las cuales la sangre va a recorrer, tanto para llevar sangre como para recoger. Los conductos por los cuales va a transportarse la sangre rica en oxígeno se van a llamar arterias. Los conductos por las cuales la sangre pobre en oxígeno regresa hacia el corazón se van a llamar venas. Y los conductos que unen a las arterias y a las venas se van a llamar capilares. La característica de los capilares es que van a ser vasitos muy chiquititos y van a servir de unión entre las arterias y las venas. Como ya les dije, el corazón para su estudio se divide en corazón izquierdo y corazón derecho. El corazón derecho se va a componer de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Y el corazón izquierdo también exactamente. Va a tener su aurícula izquierda y su ventrículo izquierdo. Ok, el corazón izquierdo, como ya les había comentado, se va a encargar de repartir sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo y el corazón derecho de recibir. Entonces, ese es un esquema que representa todos los pasos que yo les mencioné hace rato. El paso número 1 corresponde precisamente a lo que ocasiona cuando la sangre llega del cuerpo a la aurícula derecha. Acordémonos que la sangre siempre va a llegar al lado derecho del corazón. Entonces, tanto de la vena cava superior, que de la vena cava superior viene toda la sangre que viene de la cabeza y de los brazos, van a llegar por la vena cava superior. Y la sangre que viene de los pies va a venir de la vena cava inferior. Entonces, aquí está la vena cava superior y aquí está la vena cava inferior, es esta. Entonces, estas dos que tienen el número 1 van a llegar a la aurícula derecha, ¿ok? De la aurícula derecha, la sangre va a pasar al ventrículo derecho por medio de una válvula que se va a llamar válvula tricúspide, ¿ok? Y en la número 3, que es este, y estamos representando que la sangre, cuando hay una contracción de los ventrículos, es decir, cuando el corazón se apachurra, digámoslo así, la sangre que estaba aquí estancada en los ventrículos va a salir como si apretáramos una esponja, que cuando apretamos la esponja, ¡pum!, se sale todo el líquido. Así va a pasar con cada contracción. Cada contracción del corazón se va a llamar sístole. Y cada vez que el corazón se relaja o se extiende después de ser apretado, se le va a llamar diástole. Entonces, eso váyanlo apuntando porque también es importante.
Cada vez que nosotros estamos hablando de sístole, estamos hablando de que el corazón se apachurró. Y cuando hablamos de diástole, estamos hablando de que el corazón ya se está relajando y se está llenando nuevamente de sangre. Del ventrículo derecho, que tiene sangre, ya habíamos dicho, muy pobre en oxígeno, va a pasar por medio de la pulmonar, las arterias pulmonares, que habíamos quedado que eran arterias encargadas de llevar la sangre a los pulmones. Y miren, aquí tenemos la arteria pulmonar izquierda, porque este es el pulmón izquierdo, y aquí vamos a tener la arteria pulmonar derecha. Entonces, estas dos arterias se van a encargar de llevar la sangre a los pulmones. Y luego, ya que se oxigenó esa sangre, va a llegar por aquí, por las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda. Hay dos venas pulmonares por cada lado. Estas venas pulmonares van a hacer que la sangre llegue a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, que ya ahora sí es sangre rica en oxígeno, va a pasar al ventrículo izquierdo por medio de una válvula que se va a llamar válvula mitral, ¿ok? Y ahora sí, del ventrículo izquierdo, cuando hay una sístole, es decir, cuando se apachurra el corazón, pues entonces la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a ser proyectada por aquí, a través de la aorta, que es esta, para todo el cuerpo. La aorta va a tener tres componentes. El primer componente es el callado de la aorta. Se le llama callado de la aorta porque, si se dan cuenta, pues es como un callado, es como una zona donde sube y donde luego baja, como si fuera una montaña rusa. Ese es el callado. Así. Entonces, en el callado de la aorta van a salir tres arterias que van a dar oxígeno y nutrientes a la parte superior del cuerpo. La arteria subclavia, que va a dar la irrigación a todo lo que es el brazo izquierdo. La carótida común, que se va a ir a irrigar todo lo que es la cara. Y el tronco brachiocefálico, que va a tener la arteria subclavia derecha y que va a irrigar al lado derecho del corazón. ¿Ok? Lado derecho y lado izquierdo. ¿Ok? Después la aorta, si se dan cuenta, se cae y por aquí ya no podemos ver el corazón, pero aquí abajito, lo voy a poner con otro color, a ver si se llega a ver. Por aquí atrás estaría bajando la aorta, así, todo esto. Bajaría y pasaría por el tórax. A esta porción de aorta que pasa por el tórax se le llama aorta descendente o aorta torácica. Torácica. ¿Ok? Y después la aorta, cuando pasa, sigue bajando y luego pasa por el abdomen, ¿cómo creen que se llama? Exactamente. Se va a llamar aorta abdominal. Entonces, eso, en resumidas cuentas, es todo lo que va a hacer nuestro corazón para transportar la sangre. El recorrido lo va a empezar en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque digamos que del lado izquierdo, ya recordarán nuevamente que del lado izquierdo ya llega la sangre rica en oxígeno. Entonces, el recorrido que hace la sangre desde la aurícula izquierda, pasando al ventrículo izquierdo y luego a la aorta para todo el cuerpo, a ese recorrido se le llama circulación mayor. ¿Por qué? Porque circula por todo el cuerpo y tiene que llegar hasta las uñas de los dedos a dar sangre y a dar oxígeno y nutrientes. Y el recorrido que hace la sangre de la aurícula derecha
pasando al ventrículo derecho, perdón, y luego a los pulmones, que es un trayecto muy corto y es una circulación muy cortita, a eso se le va a llamar circulación menor, ¿ok? Vamos a tratar de retroceder unas diapositivas para mostrarles a ustedes más o menos qué es lo que estoy diciendo. Me voy a apoyar nuevamente de los colores. El recorrido que hace la sangre de aurícula, ventrículo y pulmones, esa es la circulación menor, porque es muy chiquita, nada más. Vean, nada más recorre de corazón y pulmones. Y el recorrido que hace de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta por todo el cuerpo, esa es la circulación mayor. Se entienden los nombres porque evidentemente una circulación va por todo el cuerpo y la otra no, la otra nada más es pequeña y solamente va a lo que es los pulmones. Eso es lo que les comentaba yo. Miren, la circulación mayor la comenzamos en la aurícula izquierda, vamos al ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta nos vamos a todo el cuerpo. Mientras que la circulación menor, que es la que está representada arriba, solamente compone lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y los pulmones. Bueno, para su estudio, el corazón se va a dividir en una mitad derecha y una mitad izquierda. Cada mitad va a tener una aurícula y un ventrículo, ¿ok? Que se van a llamar el mismo nombre, aurícula derecha, ventrículo derecho y aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. En la mitad derecha vamos a tener la válvula tricúspide, que ya les dije que la válvula tricúspide va a tener la función, al igual que todas las válvulas, de impedir el retroceso de sangre. Y del lado izquierdo vamos a tener la válvula mitral. Entonces el ventrículo derecho, recuerden que el ventrículo son las cavidades de abajo, va a conectar a los pulmones por medio de las arterias pulmonares y el ventrículo izquierdo va a conectar la sangre con todo el cuerpo a través de la aorta. Y esto es más o menos lo que estamos viendo. Las válvulas tricúspide y mitral van a permitir el paso de sangre de aurículas a ventrículos. Y luego de los ventrículos van a existir otras dos válvulas, que va a ser la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que van a permitir el paso de sangre de los ventrículos hacia los pulmones, en el caso de la válvula pulmonar, y hacia el cuerpo completo, si hablamos de la válvula aórtica. Y como ya les había dicho, le llamamos sístole cuando se apachurra el corazón y diástole cuando se relaja. Entonces vamos a ver el primer dibujo, vean. En el primer dibujo, al mismo tiempo que se está llenando la aurícula derecha, que es donde llega la sangre pobre en oxígeno de todo el cuerpo, también está llegando la sangre muy rica en oxígeno de los pulmones hacia el corazón. Eso es al mismo tiempo. Y en ese momento el corazón se encuentra en diástole. Si se dan cuenta, el corazón está muy grandote porque se está llenando de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las válvulas se van a abrir y van a permitir que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. Luego, y eso sucede en la sístole auricular. Recuerden que yo les dije que la sístole es cuando se aprieta, pues bueno, en el caso de la sístole auricular, quiere decir que se va a apretar las aurículas para que la sangre que estaba ahí pase a los ventrículos. Y luego la sístole ventricular o sístole nada más, es cuando se van a apachurrar los ventrículos para que la sangre salga por todo el cuerpo. Y la sangre va a salir a todo el cuerpo a través de las arterias, ¿ok? Las arterias son los vasos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo y también van a tener mayor resistencia. La resistencia que van a tener esas arterias va a ser dada por tres capas de la arteria, que es la túnica íntima, la túnica media o muscular y la túnica adventicia, que son como sus capas, como si fuera una cebolla que tiene capas, pues igualito las arterias. Y entonces, ¿para qué van a tener capa las arterias?
El hecho de tener capa les va a proporcionar resistencia, porque si se acuerdan, yo les dije que en las arterias va a circular la sangre con mucha fuerza. Entonces, necesitan capas que puedan aguantar toda esa fuerza, y esas son las túnicas. ¿Ok? Las arterias van a ser, entre más cerca del corazón estén, van a ser más grandes. Tal es el ejemplo que la aorta es el vaso más grande de todo el cuerpo. Pero mientras las arterias se van llegando a los dedos de las piernas y de las manos, se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta que llegan a los capilares. Y posteriormente, llegando a los capilares, va a haber intercambio de oxígeno y de nutrientes, y posteriormente va a regresar la sangre por medio de las venas. Entonces, las arterias ya habíamos dicho que tienen 3 capas. Se van a componer de las túnicas o de las capas íntimas, media o muscular, y las ventiscas. Esas son sus 3 capas. Van a transportar sangre rica en oxígeno y cada vez se hacen desde más grandes hasta más chiquitas. Las venas, por lo tanto, son totalmente lo contrario. Son vasos que cuando están igualmente lejos del cuerpo, pues igual van a ser chicas, y cuando lleguen al corazón, pues cada vez se van a hacer más grandes hasta que son las más grandes, las venas cavas. Y pues bueno, posteriormente, mientras van llegando al corazón y entre más se acerquen, pues más se van a ir juntando hasta que nada más terminen, como les dije, en la vena cava superior, que va a traer la sangre de toda la parte de la cabeza y de las manos, y la vena cava inferior, que va a ser la como tal, la que va a llevar la sangre de los pies y del abdomen. Y vean, este cuadrito les va a servir mucho para acordarse de las diferencias. Una arteria va a tener sangre rica en oxígeno, y una vena va a tener una sangre muy pobre en oxígeno. Los capilares, por lo tanto, nada más van a ser la tubería que va a conectar una arteria con una vena. Los capilares no tienen 3 capas como tienen las arterias, o 2 capas y un endotelio como lo tienen las venas, sino los capilares simplemente van a ser un solo endotelio, que endotelio significa capa, que va a permitir que los nutrientes entren y salgan. Por su parte, las venas van a tener una pared más finita, no son resistentes, por lo tanto, la sangre que va a recorrer las venas, pues va a ser una sangre que no va a tanta fuerza como va en las arterias, que sí lleva mucha fuerza. Y a ver, me gustaría que participen. ¿Quién me puede decir cuál es la sangre de una arteria y cuál es la sangre de una vena? El, ¿Sí? la de la arteria es la del lado derecho y la de las venas es la del lado izquierdo. No. La de la arteria es la del lado izquierdo y la de la vena es la del lado derecho. La de la arteria siempre va a ser una sangre más roja, roja brillante. ¿Por qué creen que se vea roja brillante? El color rojo brillante se debe a la hemoglobina, que la hemoglobina va a transportar cantidades grandes de oxígeno y grandes cantidades de hierro, y por eso la sangre se va a ver de un color rojo brillante. Mientras que el oxígeno, que es realmente muy poco, y un hierro viejito, van a representar a la sangre de las venas, y la sangre se va a ver de un color más oscuro, que es la que tenemos en el lado derecho. Pero está muy bien que participen, porque también así les sirve para ir identificando las diferencias. Bueno, en general, del lado izquierdo nosotros podemos ver un endotelio, que es como tal la piel que está cubriendo al vaso sanguíneo sano. Pero del lado derecho nosotros estamos viendo una placa de ateroma.
Un ateroma es un contenido ya sea sólido o líquido que comúnmente llega a ser grasa y que tapa las arterias, disminuyendo el tamaño del vaso sanguíneo y dificultando el transporte de la sangre y de los eritrocitos, que el eritrocito es la célula que lleva el oxígeno como tal a todos los tejidos. Entonces, cuando tenemos placas de ateroma muy grandes, que las placas de ateroma comúnmente son de colesterol y son consecuencia de grandes comidas ricas en grasas, que la grasa al final de cuentas es colesterol, en lo que se va a transformar, y triglicéridos, es por eso que se van a formar placas de ateroma. Porque al final de cuentas recuerden que todo lo que consumimos se transporta en nutrientes que van a ir a todo el cuerpo por medio de la sangre. Pero la grasa, como tiene una densidad más espesa, pues esta se va a amontonar en los vasos sanguíneos. Y va a llegar un punto en donde si se acumula mucha grasa en un vaso sanguíneo, lo va a tapar totalmente. ¿Alguien sabe cómo se le llama cuando un vaso sanguíneo se tapa totalmente de sangre y no pasa la sangre al otro lado del vaso? Es una pregunta del millón. ¿Quién sabe? ¿Colesterol? No, el colesterol es el que lo tapa. Pero ¿cómo se llama el proceso cuando ya no pasa la sangre al otro lado? Cuando ya no puede pasar la sangre. ¿Qué es lo que se produce ahí? Un taponamiento. Ajá, un taponamiento que se van a sorprender ustedes. Taponamiento de la aorta. Ah, es difícil que la aorta se tape porque la aorta es un vaso muy grande. Imagínate que la aorta... ¿Va a producir un infarto? Exactamente, muy bien. El hecho de que un vaso sanguíneo se tape va a producir un infarto. Un infarto no es otra cosa más que la oclusión o el taponamiento completo de un vaso sanguíneo. Y usualmente los vasos sanguíneos que más se tapan son los del corazón, que se llaman arterias coronarias. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que son arterias que pasan por atrás del corazón, que sirven para darle sangre al corazón, esas son las que nutren al corazón, son las que usualmente se tapan, y cuando hay un infarto de las arterias coronarias, es cuando las personas pierden el conocimiento y su corazón deja de latir. A ese proceso que conocemos como infarto, realmente un infarto nada más es el taponamiento de un vaso sanguíneo. Y la consecuencia clínica, que sea en una de las coronarias, pues es que el corazón va a dejar de latir y la persona puede entrar en paro cardíaco. Ahora ya conocen la causa de un infarto. Y todo se explica por medio del sistema circulatorio. Y nosotros también podemos ver esto, que estas son las famosas venas varicosas. Y la IVP, que es la insuficiencia venosa periférica, es cuando las venas, que se supone que las venas son las encargadas de llevar la sangre pobre en oxígeno al corazón, pues cuando estas venas ya no tienen la suficiente, ya no tienen su función adecuada, suelen hacerse tortuosas y se dilatan. Y esas son las famosas varices que pueden aparecer principalmente en mujeres por estar mucho tiempo de pie. Y eso también es un fallo de la circulación que no tiene consecuencias tan graves como un infarto, pero que a final de cuentas sí afecta a la circulación y afecta el desempeño de sus extremidades. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la hipertensión arterial es el aumento por arriba de los niveles normales de presión arterial. La presión arterial es como tal la presión que va a ejercer la sangre en las arterias y que puede ser detectada con un baumanómetro, que es el instrumento que ustedes pueden ver ahí, con el que le miden la presión a sus tíos, a sus papás y a sus abuelos.
La presión normal en una persona es de 120 a 80 milímetros de mercurio y se considera hipertensión cuando es mayor a 140 a 90. Hasta aquí vamos a dejar el video y enseguida comenzamos una ronda de preguntas y respuestas.